El comandante emite la orden de soltar el lastre y el submarino asciende velozmente hacia la superficie. Se produce un choque brutal que estremece la embarcación. Los ocupantes son lanzados al suelo y el buque escuela del estudiante queda prácticamente destrozado en dos. En 2001, el Instituto de Pesca Wohima, en Ehime, organiza una travesía de 74 días en el marco de un programa de formación para sus alumnos. Durante ese tiempo navegarán a bordo del Ehemaru, mientras cursan distintas asignaturas relacionadas con el ámbito marítimo. El Ehemaru es una embarcación pesquera estatal que alcanza los 58 metros de eslora. Paralelamente, en Hawái, la Armada de los Estados Unidos prepara un evento de su programa de visitas para personalidades distinguidas. Dicho programa permite a civiles subir a bordo de un submarino nuclear para conocer de primera mano sus capacidades operativas. El USS Greenville es seleccionado para llevar a cabo esta misión, con 110 metros de longitud, 10 metros de manga y 10 metros de calado. Su tamaño casi duplica al del Ehemaru. El 10 de enero de 2001, el Ehemaru parte desde el Instituto Pesquero de Ugo-Jima. La expedición está al mando del capitán Hisao Onishi, un lobo de mar con 4 décadas de experiencia. La embarcación lleva a bordo a 20 marineros, 3 alumnos y 2 docentes. El 8 de febrero, tras casi un mes navegando, fondean en el muelle 9 de Honolulu para efectuar reparaciones en el sistema de climatización del barco. Las obras se prolongarán un día antes de que la nave retome el rumbo hacia los caladeros situados a 300 millas náuticas al sur de Oahu. El Greenville se encuentra preparado para hacerse a la mar. El comandante Scott Waddell es el responsable de dirigir el recorrido organizado para los invitados especiales de la Marina. Durante la revisión del submarino, el comandante Waddell recibe la notificación de que la unidad de visualización de señal de video analógica presenta fallas. Este dispositivo es un monitor situado en la sala de control que proyecta información vital del sonar. Tras evaluar la situación, el comandante Wadley concluye que dicha unidad no resulta indispensable para una excursión de carácter recreativo. A las 7:05 de la mañana del 9 de febrero de 2001, el USS Greenville parte del puerto de Pearl Harbor, llevando a bordo a 106 miembros de tripulación y 16 invitados. Este submarino de ataque con propulsión nuclear de la Armada estadounidense surca las aguas al sur de Oahu, Hawái, en el marco de un crucero destinado a visitantes distinguidos. La Marina tiene por costumbre llevar a civiles de alto perfil, entre ellos políticos, periodistas y figuras del mundo empresarial, a experimentar un paseo a bordo de un submarino nuclear. Con ello, busca demostrar las capacidades de su flota submarina y enviar un mensaje claro: la Marina de los Estados Unidos ejerce un dominio absoluto sobre los océanos del planeta. El Greenville es una embarcación de guerra de última generación, construida con tecnología de sigilo y dotada de un poderoso armamento concebida para desplazarse por las profundidades del océano sin ser detectada. Para tripular esta sofisticada máquina bélica, un selecto grupo de submarinistas altamente especializados desempeña tareas de gran exigencia que requieren habilidades verdaderamente excepcionales. La navegación constituye el pilar fundamental de la jornada diaria a bordo, y la tripulación siente un profundo orgullo por su destreza en este arte. Sin posibilidad de asomarse al exterior para orientarse visualmente, se apoyan por completo en instrumentos tecnológicos como el sonar para guiar la embarcación. Con esta herramienta construyen una representación del entorno circundante, detectando tanto los buques que se desplazan en superficie como los que operan bajo las aguas. Al abandonar el puerto, el submarino es conducido desde el puente ubicado en la vela. A las 9:30, tanto la tripulación como los visitantes se congregan en la sala de control, donde estos últimos tienen su primer contacto con el sofisticado núcleo tecnológico de mando. Durante las horas siguientes, la embarcación avanza rumbo sur, cruzando aguas abiertas hacia una zona habilitada para travesías con invitados. Al alcanzar el área de operaciones a media mañana, la tripulación sumerge el submarino hasta los 90 metros de profundidad. Conforme se aproximan las 11:00, se inician los preparativos para un descenso más pronunciado, llevando la nave hasta los 215 metros. Allí se efectúan comprobaciones del estado general del submarino antes de continuar el descenso hasta una cota que no se divulga públicamente. La Armada de los Estados Unidos mantiene en reserva los límites máximos de inmersión de sus unidades. Tras permanecer media hora en esa profundidad confidencial, el Greenville es llevado de regreso a los 200 metros. A las 11:43 se produce el relevo del equipo de guardia en la sala de control. Al igual que el resto de los buques de la Armada, los submarinos operan mediante turnos de guardia rotativos. Durante cada turno, la responsabilidad del submarino recae sobre el oficial de guardia a cargo, que va rotando entre distintos oficiales superiores debidamente habilitados. Dicho oficial tiene la autoridad de dirigir todas las maniobras de la embarcación, salvo
salvo que el comandante opte por intervenir y asumir el mando directamente. Es el teniente Miguel Cohen, oficial principal de propulsión del submarino, quien toma la guardia en este momento. Para quien conduce un submarino, contar con datos de navegación fiables resulta indispensable. Con el fin de apoyar las tareas de navegación, el oficial de guardia se apoya en los sistemas de sonar y de control de tiro. A bordo del Greenville, la sala de sonar se encuentra separada de la sala de control, ubicada hacia la proa, desde el costado de estribor. El sonar permite identificar contactos en las proximidades y hacer seguimiento de los desplazamientos del submarino. Se denominan contactos a todas aquellas embarcaciones que requieren vigilancia, ya sea en superficie o en inmersión. Ambas salas, la de sonar y la de control, están comunicadas a través de una puerta. La unidad de visualización de señal de video analógica es un monitor instalado en la sala de control que reproduce para el oficial de guardia los datos de contacto que aparecen en los monitores de la sala de sonar. Es precisamente este dispositivo el que se encuentra fuera de servicio. En el lado de estribor de la sala de control, adyacente a la puerta de sonar, se halla la estación de control de tiro. Desde allí el técnico registra el alcance, el rumbo y la velocidad de cada contacto detectado por el sonar, datos que quedan reflejados en los monitores de dicha estación. El técnico de control de tiro es también responsable del gráfico de evaluación de contactos, una extensa carta en papel fijada al mamparo frente al soporte del periscopio. Este gráfico representa la posición del submarino en relación con los distintos contactos sobre ese amplio soporte visual de papel. Dado que la unidad de visualización de señal de video analógica no está operativa, el gráfico de evaluación de contactos se convierte en la principal referencia visual disponible para la tripulación del puente. A mediodía en punto, el Egemaru abandona el muelle 9 en Honolulu, mientras el Greenville navega rumbo al sur a una velocidad de 10 nudos y a 200 metros bajo la superficie. El teniente Cohen, encargado de la guardia en el Greenville, deja que los visitantes tomen los controles y lancen chorros de agua por los tubos de torpedos como parte del entretenimiento. Poco pasado el mediodía, el Greenville se encuentra a 10 millas al sur de Oahu, dentro de su zona habitual de recorridos para huéspedes. El tráfico marítimo es escaso, lo que convierte esa área en un lugar idóneo para realizar pruebas con el submarino. Los invitados comparten un almuerzo informal en la sala de guerra, que funciona también como comedor para los oficiales. Dado que el espacio solo admite a la mitad del grupo a la vez, el almuerzo se organiza en 2 tandas. Antes de las 12:30, el segundo grupo concluye su comida tras una pequeña demora y se reúne con los demás en la sala de control. Allí escuchan los sonidos submarinos captados por el sonar y se turnan para manejar el submarino. A causa del retraso durante el almuerzo, el recorrido acumula algo de atraso. El oficial de guardia, el oficial ejecutivo y el navegante se encuentran todos presentes en la sala de control junto al equipo de operaciones. El comandante del buque, Scott Wadley, permanece en su camarote acompañado de algunos invitados. A las 12:30, el Greenville cambia de rumbo y se desplaza hacia el norte en una dirección de 0 grados. El equipo de sonar identifica un contacto con rumbo 331 grados al oeste del norte. Lo localizan en las proximidades de Oahu y lo registran como el contacto S-12. 3 miembros de la tripulación están en funciones en la sala de sonar. Al frente de la operación se encuentra el supervisor Eduardo McGimney. Un técnico se encarga de detectar y seguir el contacto, mientras que el otro toma nota y presta apoyo cuando hace falta. Las condiciones acústicas son favorables y permiten escuchar contactos a una distancia de entre 15 y 20 millas náuticas. A las 12:32, el equipo de sonar capta un segundo contacto con rumbo 358 grados prácticamente al norte, al que denominan S-13. La tripulación estima que ambos contactos se hallan a unas 20 millas al norte de Oahu. En esta guardia solo un hombre ocupa la estación de control de fuego, el técnico Patrick Secrest, veterano con 14 años en la Marina, y 12 de ellos operando sistemas de control de fuego. Por la naturaleza del funcionamiento del sonar, el submarino debe modificar su rumbo para determinar con exactitud la posición de los contactos. Los datos fiables se obtienen tomando lecturas desde distintos puntos, mientras el buque avanza en diferentes direcciones. El principio básico del sonar consiste en calcular distancias, emite una señal y el tiempo que transcurre hasta recibir el eco se convierte en una distancia medible. Para establecer una posición concreta es necesario triangular entre 2 distancias y el ángulo de la señal. A mayor número de señales y ubicaciones registradas, más precisa resultará la localización del contacto. De acuerdo con el informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el submarino navegó de norte a sur durante la primera guardia. Y ahora el Greenville avanza directamente hacia el norte en la segunda. El único cambio se produce a las 12:40 cuando el teniente Cohen da la orden de barrer los ángulos muertos.
Este procedimiento consiste en hacer girar el submarino para permitir que el sonar detecte posibles contactos en la zona posterior, normalmente ocultada por las hélices. La maniobra mejora la precisión de las lecturas de todos los contactos, aunque de manera limitada, ya que el submarino apenas se aparta de su trayectoria norte-sur. Una vez completado el barrido, el Greenville reanuda su rumbo hacia el norte. A las 12:45, el teniente comandante Gerald Pfeffer, oficial ejecutivo del buque, se dirige al camarote del comandante Waddle para comunicarle que van con retraso. Waddle, de carácter afable, no muestra ninguna prisa y continúa charlando con tranquilidad. A las 12:57, a bordo del Ehime Maru, el capitán Onishi ordena aumentar la velocidad hasta los 12 nudos. Mientras tanto, en el Greenville, el reloj marca la 1 de la tarde y el teniente Cohen, quien tiene el turno de guardia, advierte que no llegarán a Pearl Harbor a tiempo. El teniente comandante Pfeffer regresa al camarote para recordárselo al comandante Waddle, y ambos acuerdan iniciar las maniobras de demostración en los próximos minutos. Pfeffer vuelve entonces a la sala de control y convoca a todos los invitados. A las 13:10, el comandante Waddle y los visitantes se congregan en la sala de control para presenciar las maniobras. Dado que uno de los invitados sufre mareos, finalmente acuden 15 visitantes acompañados de 18 miembros de la tripulación, lo que suma un total de 33 personas en el espacio. El ambiente es bastante estrecho y la sensación de claustrofobia resulta inevitable. Waddle acumula 2 décadas de experiencia en la Armada y está al mando del Greenville desde marzo de 1999. Goza de una sólida reputación profesional, se le reconoce por su competencia, su disposición a asumir responsabilidades y el aprecio genuino que le profesan sus marineros. Un colega submarinista lo describió como alguien que dominaba su oficio y sabía sacar el máximo rendimiento de su tripulación. Varios visitantes se trasladan a la sala de sonar mientras el resto busca un lugar donde situarse en la sala de control. Waddle se acerca al equipo de sonar para recibir información actualizada sobre los contactos que están monitoreando. El supervisor de sonar le informa acerca de S-12 y S-13, ambos al norte, aunque señala que se encuentran lejos y próximos a la costa a más de 5 millas de distancia. En ese momento, un técnico de sonar que ya había terminado su turno entra a la sala a buscar su chaqueta, y el supervisor le pide que permanezca allí para contar con un par de ojos adicional. Waddle regresa a la sala de control y revisa la estación de tiro. A las 13:14 ordena al teniente Cohen preparar el submarino para las maniobras sin mencionar nada sobre los contactos detectados, asumiendo que Cohen mantiene plena conciencia de la situación. Lo que Waddle ignora es que Cohen no ha estado variando el rumbo del submarino con regularidad. La embarcación ha navegado en sentido norte y sur, con un único cambio de dirección para barrer el ángulo ciego, pero sin desplazarse en ningún momento, a lo largo de un eje este-oeste. Esto implica que la posición de los contactos rastreados carece de la precisión necesaria. No examina detenidamente ni la consola de control de fuego, ni la de navegación para verificar la información sobre los movimientos del submarino hasta ese momento. Todo parece estar en orden según el vistazo superficial que realizó a las estaciones que inspeccionó. Conversa animadamente con los visitantes y les indica el lugar más adecuado para ubicarse. Durante las maniobras, 3 de los civiles se colocan en la plataforma del periscopio, mientras el resto permanece distribuido por la sala. Aproximadamente 6 u 8 visitantes se agrupan alrededor de la consola de control de fuego, obstruyendo el acceso del técnico al gráfico de evaluación de contactos en el papel de gran formato, por lo que este abandona su actualización. A las 13:15, el comandante Waddle ordena incrementar la velocidad a 14 nudos. Acto seguido, imparte instrucciones al oficial de inmersión y al timonel. Primero someten al submarino a cambios de profundidad y ángulos abruptos conocidos como ángulos y dangles. El submarino desciende velozmente. Todos los presentes en la sala de control deben aferrarse a algo. A continuación, el comandante Waddle ordena que el submarino ascienda nuevamente. Exige mucho de la embarcación, imponiendo variaciones de ángulo de hasta 30 grados a alta velocidad. Descienden hasta los 200 metros y ascienden hasta los 50 metros bajo la superficie, alternando profundidades de forma constante. El comandante Waddle reduce la velocidad a 10 nudos, para luego incrementarla de nuevo. Entretanto, ofrece una explicación ininterrumpida a los visitantes. Demuestra las capacidades del submarino en situaciones de combate y lo complejo que resulta lanzar cargas de profundidad o interceptar una embarcación con semejante agilidad de maniobra. Mientras el comandante Waddle conduce el Greenville, la tripulación de guardia se mantiene enfocada en sus respectivas responsabilidades. El técnico de control de fuego se esfuerza por conservar el seguimiento de los contactos S-12 y S-13, monitoreando sus datos y manteniendo una posición fija sobre ellos. En la sala de sonar,
El técnico fuera de turno detecta un patrón de interferencia en el monitor. Le preocupa porque parece indicar que uno de los contactos está reduciendo la distancia que los separa. Notifica al supervisor de sonar McGivney, quien le pide que confirme qué información tiene el técnico de control de tiro sobre dicho contacto. Este entra a la sala de control, pero según el informe, consulta por el contacto S10 que ya ha desaparecido del rango de entre 15 y 20 millas náuticas que están monitoreando. El técnico de control de tiro verifica el contacto S10 y responde que se encuentra en rumbo de alejamiento, lo que implica que la distancia entre ambos está aumentando y que el contacto se aleja de su posición. A las 13:25, el comandante Waddell ordena cambiar el rumbo a 140 grados y el Greenville inicia giros a alta velocidad. Una vez más, llevan la embarcación hasta sus límites, la impulsan a velocidad máxima y giran el timón completamente en ángulos de hasta 35 grados. Los invitados se aferran con fuerza y disfrutan la experiencia. El personal de sonar y el técnico de dirección de tiro tratan de mantener rastreados ambos contactos, aunque la tarea se complica considerablemente durante las maniobras a alta velocidad. El movimiento intenso desorienta sus sistemas. El sonar trabaja midiendo distancias y ángulos, y cuando estos ángulos varían con rapidez, la posición de los contactos se vuelve imprecisa. Hacia las 13:30, las maniobras a alta velocidad concluyen. Acto seguido se procede con la maniobra de emergencia para ascender a superficie. La guardia debe reevaluar los contactos. Su tarea consiste en mantener al submarino en un rumbo que les posibilite confirmar con exactitud la posición de cada contacto. Las instrucciones permanentes exigen sostener el nuevo rumbo durante un mínimo de 3 minutos. El comandante Waddell dispone una reducción de velocidad, un descenso de profundidad y un giro de rumbo hacia los 340 grados. El submarino ejecuta el cambio de rumbo que el comandante Waddell sostiene apenas 90 segundos. La velocidad y la profundidad continúan variando a lo largo de ese tiempo, lo que previsiblemente complica aún más el trabajo del equipo de sonar y del técnico de dirección de tiro. El rumbo, la profundidad y la velocidad se mantienen estables apenas unos 20 segundos. Además, el nuevo rumbo de 340 grados representa una variación mínima respecto al rumbo norte anterior de 0 grados. Un giro de 90 grados hacia el este o el oeste habría generado un ángulo más favorable para trazar con precisión la posición de los contactos antes de retomar el norte directo. Antes de ordenar el lastre de emergencia, realizarán un barrido con el periscopio para verificar que la zona esté libre de obstáculos. El comandante Waddell ordena reducir a 10 nudos e indica al teniente Cohen que comience los preparativos para alcanzar la profundidad de periscopio. Cumplir las instrucciones permanentes llevará a Cohen no menos de 8 minutos para estar listo. Necesitan margen suficiente para garantizar una lectura confiable de los contactos, pero el comandante Waddell le exige estar listo en apenas 5 minutos. El ascenso a profundidad de periscopio habitualmente implica cambios de dirección destinados a mejorar la localización de los contactos. Cohen debería también coordinar con el equipo de sonar y el técnico de dirección de tiro para evaluar la situación. Si existieran dudas sobre la precisión de los datos, sería posible maniobrar el submarino hasta obtener certeza. Es probable que el teniente Cohen ya contara desde el principio con esos 8 minutos. Mientras tanto, en la sala de sonar durante las maniobras rápidas, el operador de banda ancha detecta un incremento en la relación señal-ruido correspondiente al contacto S13. Se trata de un submarinista de baja graduación sin calificación específica. Reporta el incremento al supervisor de sonar McGivney, quien se levanta y se dirige hacia el acceso a la sala de control. El operador de banda ancha supone que McGivney está comunicando el incremento en la relación señal-ruido del contacto S13 al técnico de dirección de tiro y al técnico fuera de turno en la estación correspondiente, pero en realidad les está tratando otro asunto. Cuando más tarde se interroga a McGivney sobre este episodio, afirma no tener memoria de haber recibido información alguna sobre el incremento de señal-ruido en S13. El teniente comandante Pfeffer, segundo al mando, ingresa a la sala de sonar para revisar los contactos antes de conducir el submarino a profundidad de periscopio. El técnico fuera de turno también entra desde la estación de control. El técnico, el operador de banda ancha y el teniente comandante Pfeffer analizan juntos el incremento en la relación señal-ruido. Pfeffer se detiene y evalúa rápidamente las posibilidades. La presencia de un submarino podría alterar esa relación señal-ruido. Es una hipótesis razonable para explicar la lectura obtenida, aunque también cabría la posibilidad de que el contacto estuviera más próximo de lo estimado. Pfeffer adjudica el incremento en la relación señal-ruido a las interferencias generadas por las maniobras a alta velocidad, y el técnico que cubre el turno acepta dicha interpretación. El oficial al mando da la orden de modificar el rumbo a 120 grados con el fin de eliminar los ángulos ciegos.
Es la última ocasión en que el equipo de sonar y el técnico de control de fuego podrían obtener una localización precisa de sus contactos. Durante el viraje del submarino se identifica un nuevo contacto denominado S-14. La información disponible sobre este contacto es limitada y el técnico de control de fuego carece de certeza respecto a su posición. Apenas cuentan con un minuto de lecturas desde un único ángulo. Aún consideran que S-12 y S-13 son contactos distantes. Sin embargo, el técnico de control de fuego manifiesta posteriormente su convicción de que S-14 es el más próximo de todos, aunque la escasez de datos lo lleva a priorizarlo precisamente por esa razón. A las 13:37, un minuto y medio tras el cambio de rumbo a 120 grados, Waddell ordena ascender a profundidad de periscopio a 18 metros. El técnico de control de fuego trabaja contra el tiempo para determinar la posición de S-14. Su objetivo es mantener actualizados los monitores con los contactos en curso y establecer con precisión la ubicación del nuevo. Actualiza los datos velozmente mientras el plazo se estrecha. En los monitores del sistema de control de fuego aparece información reciente sobre S-13. Corrige el rumbo de S-13 que ahora se aproxima al Greenville y revisa la distancia estimada de 9 millas a tan solo 2-3 millas. Notifica al oficial de guardia sobre contactos a menos de 2-3 millas. No obstante, en una sala abarrotada donde todo ocurre a gran velocidad, el técnico de control de fuego experimenta una presión intensa y con sobrados motivos. Se sabe que las lecturas de sonar registraron un incremento de ruido que fue desestimado. El submarino no ha mantenido distintos ángulos de navegación el tiempo suficiente como para establecer una posición confiable. Se desconoce si el técnico de control de fuego está procesando datos nuevos o si está introduciendo información errónea por la premura. A las 13:38 el Greenville alcanza la profundidad de periscopio. El teniente Cohen efectúa un reconocimiento rápido en modo de baja potencia con el periscopio completando 3 giros sucesivos, tras los cuales declara que no hay contactos en las inmediaciones. En condiciones normales, habría procedido a una inspección más minuciosa, en modo de alta potencia. El comandante Waddell interviene, toma el control del periscopio y realiza su propia exploración primero en baja potencia y luego en alta potencia. Sin embargo, en lugar de ejecutar un barrido exhaustivo, el comandante Waddell concentra su búsqueda únicamente en las zonas donde supone que se encuentran los contactos sin solicitar al técnico de control de fuego que le confirme los rumbos. Convencido de conocer su ubicación, restringe la exploración a esas áreas. Distingue un promontorio en Oahu, aunque la neblina blanca le dificulta ver la isla con claridad. Desplaza la cámara hacia la derecha y observa un avión despegando del aeropuerto. Continúa girando hacia la derecha hasta el sector que considera relevante y no detecta ningún otro elemento. Declara vía libre. En ese momento el comandante tiene preparada una sorpresa para sus invitados. Decide ordenar una inmersión de emergencia en profundidad antes de soltar los tanques de lastre y hacer emerger el submarino en una maniobra de ascenso de emergencia a la superficie. El Greenville se desplaza hacia los supervivientes del Ejemaru con el propósito de llevar a cabo una operación de rescate. Las condiciones marítimas son adversas, vientos de 20 nudos y olas de aproximadamente 4 metros azotan la cubierta principal del Greenville, impidiendo a la tripulación abrir las escotillas. La única salida posible es ascender y salir a través del conducto de acceso a la Beasa, las Bellis. Tras una subida de emergencia, el Greenville mantiene flotabilidad neutra y permanece sumergido parcialmente. Esta situación provoca que el pesado submarino semi-hundido oscile en el océano generando grandes oleajes. Dado que vaciar el agua restante del tanque de lastre requeriría 30 minutos, el comandante Waddell opta por mantener el submarino a distancia de la balsa salvavidas para no correr el riesgo de volcarla. A las 14:27, aproximadamente 45 minutos después del impacto, un helicóptero de la Guardia Costera con 2 pilotos, un operador de grúa y un nadador de rescate a bordo arriba al lugar y asume el mando de las operaciones en la zona. A las 14:31 se incorpora al lugar una lancha inflable de casco rígido de la Guardia Costera. La embarcación recorre las balsas una a una, contabilizando a los ocupantes y evaluando el estado de los heridos. En ese proceso localizan al capitán del Ejemaru y lo trasladan a bordo. Juntos continúan el recuento de supervivientes distribuidos en las balsas, constatando la ausencia de 9 personas. A las 14:44 hace su aparición una patrullera de la Guardia Costera desde cuyo helicóptero descienden al rescatista hacia la embarcación. La patrullera agrupa y asegura las balsas salvavidas entre sí. El nadador de rescate sube a ellas para valorar el estado de los supervivientes y atender sus lesiones sobre la marcha limpiando el diésel de sus ojos con agua embotellada. Posteriormente, los supervivientes son trasladados a la patrullera donde un paramédico toma el control de la situación.
Los equipos de rescate distribuyen a los 26 supervivientes entre 2 embarcaciones de la Guardia Costera y emprenden el regreso a Honolulu, al que llegan a las 16:05, 2 horas y media después del siniestro. Durante los 22 días siguientes, la Guardia Costera, la Marina y 2 embarcaciones civiles japonesas rastrean la zona en busca de las 9 personas desaparecidas. Los primeros intentos de localización del pesquero se vieron obstaculizados por las malas condiciones meteorológicas y por un informe erróneo sobre el lugar exacto del accidente. El 16 de febrero, una semana después de la tragedia, la Marina logra localizar los restos del Ejemaru a 610 metros de profundidad. A lo largo de las 2 semanas siguientes, 2 vehículos de operación remota inspeccionan tanto los restos del Ejemaru como el lecho marino en busca de las 9 personas desaparecidas. Al no hallarse ningún cuerpo, la búsqueda se da oficialmente por concluida el 2 de marzo. En junio de 2001, la Marina suscribe contratos con la empresa holandesa Smith International y con Crowley Marine Corp, con sede en Washington, para recuperar los restos del Ejemaru, iniciándose las operaciones de salvamento en julio. Se trata de la primera vez en la historia que se intenta elevar una embarcación de semejante envergadura desde semejante profundidad. Dado que el barco es demasiado voluminoso para ser izado sobre una barcaza, se opta por elevarlo y transportarlo bajo la línea de flotación hasta aguas someras próximas a Oahu. Para los trabajos subacuáticos se emplea el vehículo submarino de operación remota Phoenix 3 con el apoyo de expertos técnicos japoneses, entre ellos un representante de la empresa constructora del Ejemaru. Como paso previo se procede al desmontaje del mástil y de otros elementos de la cubierta que pudieran interferir con la maniobra de izado. El 5 de octubre, el Ejemaru fue extraído del lecho marino por el buque especializado en buceo Rockwater 2. Con el casco suspendido a 30 metros bajo la superficie del agua, el Rockwater 2 emprendió su lento trayecto hacia tierra firme. El 14 de octubre, los restos del naufragio fueron depositados a 35 metros de profundidad a menos de 1 milla náutica al sur del Aeropuerto Internacional de Honolulu. Al día siguiente, el 15 de octubre, el primer contingente de buzos de la Armada estadounidense dio inicio a la inspección de la embarcación sumergida. En condiciones de visibilidad escasa o nula, 66 buzos norteamericanos y 30 japoneses pertenecientes al buque Nippon Chihaya completaron 526 inmersiones a lo largo de 29 días en su exploración del pecio. El capitán Onishi del Ejemaru, junto a familiares de algunos de los tripulantes desaparecidos y distintos representantes del gobierno japonés, siguieron las labores desde los barcos de apoyo. Los buzos lograron recuperar los cuerpos de 8 de las 9 personas que continuaban desaparecidas. Entre los hallados se contaban 3 marineros, 2 docentes y 4 estudiantes. Sin embargo, el cuerpo de la 9ª víctima nunca fue localizado, por lo que se la dio por muerta. El 25 de noviembre de 2001, los allegados de los tripulantes del Ejemaru participaron en una ceremonia de despedida celebrada a bordo del buque japonés Chihaya. Concluido el acto, el Ejemaru fue elevado hasta quedar a 27 metros bajo una barcaza de remolque. La embarcación navegó 2 millas náuticas al sur de Barbers Point y depositó el Ejemaru en su descanso definitivo a 100 metros de profundidad. El costo total de las operaciones de rescate ascendió a cerca de $60 millones. El Ejemaru se había hundido en apenas 10 minutos, y de las 35 personas que viajaban a bordo, 9 perdieron la vida. 3 tripulantes, 2 instructores y 4 alumnos de preparatoria quedaron atrapados en la cocina del barco en las inmediaciones de la sala de máquinas. Los 26 restantes fueron lanzados al mar y posteriormente rescatados. El Greenville, por su parte, sufrió daños de escasa consideración. Comsupac dispuso la apertura de una investigación oficial sobre el choque entre el Greenville y el Ejemaru. Tras revisar las pruebas recopiladas y escuchar los testimonios correspondientes, la Armada de Estados Unidos determinó que no había fundamentos suficientes para convocar un consejo de guerra. El comandante Waddell recibió una baja honorable, mientras que otros miembros de la tripulación quedaron en situación de licencia administrativa. Esta resolución fue recibida con profundo descontento por parte de los familiares de los fallecidos. El 10 de abril de 2002, la Armada suscribió un acuerdo mediante el cual se comprometía a abonar al gobierno japonés $11,5 millones en concepto de compensación por el hundimiento del Ehime Maru. De esa suma, $8,900,000 fueron asignados para la adquisición de un buque de reemplazo, mientras que el monto restante se destinó a brindar orientación psicológica y apoyo económico a los supervivientes, además de financiar una ceremonia en memoria de las víctimas. En noviembre de 2002, la Armada de Estados Unidos abonó $13,9 millones en indemnizaciones a 33 de las 35 familias de víctimas o supervivientes con lesiones. En enero de 2003, las 2 familias que aún no habían llegado a un
un acuerdo, aceptaron una compensación de $2,6 millones, junto con una disculpa personal del comandante Waddell.